Buenos días. Bienvenido al módulo 9 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Este módulo estará en gran parte dedicado a la comunicación de un espacio de trabajo con algunos dispositivos. En este módulo trataremos, así brevemente, en forma esquemática, lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, una consola, o puede ser alguna interfaz gráfica de R, con la cual nos comunicamos y trabajamos en un espacio de trabajo donde tenemos todos nuestros objetos con datos y análisis. Lo que veremos en este módulo básicamente es cómo este espacio de trabajo y desde el usuario se pueden hacer comunicaciones, por ejemplo, con medios de almacenamiento, como puede ser un pendrive, enviar mail, trabajar a través de una red, utilizar algún microprocesador programable, como podrían ser Arduinos, para tomar valores de sensores y poder de alguna manera procesarlos en nuestro espacio de trabajo. O sea, básicamente el tema central. La clase de hoy es la clase 1 del módulo 9 y lo que veremos es el uso de R multiusuario. ¿Qué implica el uso de R multiusuario? Bueno, R tiene una característica, como muchos programas, que si nosotros tenemos un espacio de trabajo ubicado en algún sitio de nuestra computadora, puede ser accedida por más de un usuario a ese mismo espacio de trabajo. Esto se conoce normalmente como concurrencia en ciencia de la computación, la posibilidad de que más de un usuario accedan a un determinado espacio de trabajo, a un determinado sitio de trabajo. La concurrencia es una cosa buena dentro de la computación, pero si no se tienen los recaudos adecuados puede llevar a errores que veremos ahora en R y cómo solucionarlos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar viendo este problema de concurrencia y soluciones y posibilidades que tiene utilizando un sencillo script que diseñamos. Supongamos que en un laboratorio hemos organizado el control de la asistencia a través de R. Es decir, hemos construido un script que cada integrante del laboratorio, cuando llega, debe llenar una serie de datos. De esta manera se va construyendo una base de datos que permite después, obviamente, ser analizada, controlada. Entonces, para esto vamos a trabajar, vamos a crear dentro del escritorio, vamos a crear un directorio que llamamos R91 por la clase, y este va a ser nuestro espacio de trabajo. Acá tenemos una serie de scripts que iremos analizando. Entonces acá la idea es que el usuario, cuando llega, registre su llegada, y R tomará la fecha y hora del sistema y le asignará a ese usuario en qué horario llegó. Podríamos hacer lo mismo para cuando se retire. Entonces, una vez que hemos creado este directorio, vamos a hacer algunas cosas en nuestro espacio de trabajo. Vamos a abrir acá una terminal. Arrancamos R y vamos a borrar todo lo que haya en el espacio de trabajo. Si vemos el espacio de trabajo, está vacío, no tiene ningún objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, es decir, un data frame. A este data frame lo vamos a llamar usuario llegada, y lo vamos a crear como hemos aprendido hace casi 2 años atrás. Vamos a crear vacío. De esta manera tenemos un data frame, y ahora le vamos a dar el formato. Vamos a
hacer con edit. Acá tenemos nuestra base de datos. Entonces, ambas columnas van a tener formato carácter y le vamos a cambiar el nombre. A la primera le vamos a colocar fecha. La segunda también la vamos a dejar en formato carácter y le vamos a colocar nombre. Vamos a ingresar para que nos queden guardados los nombres, un usuario ficticio. Si vemos, podemos comprobar que tenemos nuestro data frame, usuario llegada, con un primer registro que no es de mucho interés. Entonces, la idea es que cada integrante del laboratorio, cuando llega al laboratorio, abre una consola o accede al espacio de trabajo por el mecanismo que sea y ejecuta un script que permite automáticamente registrar su nombre. Por supuesto, esto, como vimos en el módulo 5, se puede hacer mucho más automático a través de un icono, de un lanzador, etc. Pero acá lo vamos a hacer de una manera más rústica para centrar la atención en otro tipo de cosas. Vamos a analizar brevemente nuestro script. Nuestro script es muy sencillo. Cuando lo ejecuta, este script se llama usuario.r. Le aparecerá un mensaje que dice buen día, introduzca apellido y nombre. Entonces, utilizando la función scan, introduce el apellido y el nombre, que es asignado a una variable, nombre. A continuación, después de dar enter, el script automáticamente mide o cuenta el número de filas que tiene el data frame que acabamos de crear, lo asigna a una variable filas, y luego a esa base de datos, en la fila filas más 1, es decir, en la fila siguiente a la que contó, sería la primera fila vacía, en la columna 1 coloca el nombre que introdujo el usuario, y en la columna 2 introduce la fecha utilizando la función date. Y después le dice que su ingreso fue registrado. Entonces, de esta manera, lo que hacemos nosotros es, cada vez que ejecutamos este script, que quedará nuestro nombre. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, supongamos que vamos a salir de acá, vamos a guardar nuestro espacio de trabajo y salimos de la consola. Entonces, supongamos que llega el usuario número 1, abre una consola, vamos a hacerla más chica porque queremos mostrar alguna otra cosa. Ahí, colocar. Acá llegó el usuario 1, ejecuta R, abre su espacio de trabajo y ejecuta el script. Este script se llamaba usuario.r. Le dice que introduzca su nombre. Entonces, supongamos Juan Pérez, y ahí lo registró. Le dice que su ingreso fue registrado. Si vemos el data frame que guarda los datos, vemos que acá está Juan Pérez registrado. Pero supongamos que la consola queda ahí, Juan Pérez cumplió su función, se va a trabajar. Viene otro usuario, abre otra consola, no nos tenemos que olvidar que Juan Pérez dejó esta, entonces vamos a poner la del otro usuario acá para verla mejor. Estamos. Entonces, abre la consola, ejecuta el script para registrar su asistencia.
le dice que introduzca su nombre, entonces, bueno, lo introduce, se llama Ana Ruiz, decía primero apellido y nombre, pero bueno, no hay problema, introduce Ana Ruiz, da Enter y le dice su ingreso fue registrado. ¿Qué hace Ana? Pone Q, cierra su espacio de trabajo, podemos cancelar, ver si quedó Ana como usuaria de reconoce, va, si quedó registrado mi dato, entonces voy tranquila, cierra su espacio de trabajo, le pide guardar, sí, lo guarda, y ahí cerró su espacio de trabajo. Es más, como es muy prolija, también cierra la consola. Juan Pérez se ha ido a tomar un café y de repente yo me olvidé la consola abierta. Entonces, ¿qué va? Ya había comprobado que él había registrado su asistencia, pone guardar su espacio de trabajo, lo cierra y cierra la consola. Ambos usuarios entraron, ambos registraron. Primero llegó Juan Pérez, registró pero no cerró, luego llegó Ana Ruiz, registró y cerró. ¿Qué pasó? Veamos en qué quedó esto, si es que quedó en algo que nos puede traer problemas. Arrancamos la consola, supongamos que nosotros somos los jefes del laboratorio, venimos a decir a ver quién vino a trabajar hoy y a qué hora llegó. Entonces pedimos el data frame. Cuando vamos al data frame nos encontramos y decimos, bueno, Juan Pérez llegó a tal hora y registró su asistencia. Ana Ruiz no figura. ¿Cómo es esto? Si Ana hizo las cosas bien, el que no hizo las cosas en tiempo es Juan Pérez. El problema es así: Juan Pérez abrió su consola, registró y quedó todo eso en la memoria de la computadora, pero no quedó guardado en el disco rígido, pero sí estaba en el espacio de trabajo. Ana vino, modificó la base de datos y la guardó, pero cuando Juan Pérez cerró, lo que guardó es lo que él tenía, esto acá, que no tenía registrado Ana Pérez. Entonces acá tenemos un problema, un caso de concurrencia. Ambos accedieron al mismo espacio de trabajo, ambos realizaron un trabajo, pero acá hay un problema. Si alguien se olvida la consola abierta y no la cierra, eso va a llevar a problemas en el futuro. Imagínense que estos son datos que uno cargó en planillas muy grandes, no es fácil darse cuenta si esto ocurre, por lo tanto los problemas de concurrencia hay que evaluarlos antes de que traigan problemas y tomar los recaudos. Así que vamos a ver diferentes formas de cómo solucionar un problema de concurrencia de este tipo. Bueno, muy bien. Veamos entonces una solución que no es definitiva, pero que de alguna manera nos va a evitar en partes este problema. Estos problemas de concurrencia son más comunes cuando uno tiene varias computadoras clientes unidas a un servidor, en un laboratorio, por ejemplo, donde la base de datos que trabajamos, donde cargamos los datos de los diferentes equipos, está en un servidor y accedemos de diferentes sitios. Pero también puede ocurrir en una máquina, que uno abre una consola, la deja abierta, esa consola se minimiza, viene otro, no la ve y abre. O sea que pueden ocurrir, de hecho, son comunes en una sola computadora también. Entonces, lo que vamos a trabajar acá, vamos a introducir una modificación a nuestro script. El script hace lo mismo, nos saluda, nos pide el nombre, lo introducimos, oprimimos Enter, cuenta las filas que tiene la base de datos que hemos creado, y en la fila siguiente coloca el nombre y en la misma fila, columna 2, coloca la fecha. Le dice que su ingreso fue registrado y le dice que no tiene nada que hacer, en 5 segundos se cerrará R. Y entonces lo programamos para que R se cierre automáticamente. Acá hicimos un bucle para que no haga una especie de cuenta regresiva, el tiempo remanente. Tenemos una variable A que va del punto 6 a 1 y entonces le va restando de a 1. Por lo tanto, acá va a ser como una cuenta regresiva y acá aparece una sentencia, que es una sentencia de salida automática de R, es quit, y tiene 3 valores y parámetros con los que se ejecuta. De esta manera, cuando llega esta función, sale automáticamente de R, entonces no tendría ese problema que tenía el script anterior, donde Juan Pérez
se olvidó de registrar. Por supuesto acá hay un tiempo muerto entre que carga los datos y tengo esta cuenta regresiva, que obviamente la puedo hacer más corta, pero esto es interesante a veces para que la persona se quede tranquilo que está ocurriendo lo que dijo, ¿no es cierto? Pero digamos, este ingreso podría llevar 10 segundos. Si en esos 10 segundos entra alguien, puede traer problemas. O si introdujo, es común también que la gente no presta mucha atención, no sabe cómo funciona. Acá cuando le pide el nombre, coloca el nombre y no prima Enter, entonces el script va a quedar en este sitio. Pero bueno, acá le podríamos poner también introduzca apellido, nombre y oprima Enter, ¿cierto? Para hacerlo más claro. Veamos cómo funciona este script que llamamos usuario automático R. Entonces vamos acá a nuestro espacio de trabajo, abrimos la terminal, llegó Juan Pérez, ¿no es cierto? Arranca R y ejecuta el script usuario automático R. Entonces acá le dice que introduzca el nombre. Vamos a introducir de nuevo el día siguiente, Juan Pérez. Y acá le dice, no tiene más nada que hacer, en 5 segundos se cerrará R, hace la cuenta regresiva y se cerró R. También se podría programar para que se cierre la consola. Entonces, si volvemos a entrar a R y vamos a nuestro espacio de trabajo, acá tenemos el data frame, usuario llegada, y vemos que estaba el registro de Juan Pérez y el otro registro. Si entraran dos usuarios, vamos a ver qué problema, cómo funciona esto. Como dijimos, pueden ocurrir problemas, pero en cierta medida lo vamos a tener solucionado. Vamos a ver si es cierto. Salimos de nuestro espacio de trabajo. Y entonces, vamos a suponer que llega nuevamente Juan Pérez, ¿no es cierto? Abre una consola, la vamos a achicar un poquito. Abre una consola. Arranca R y ejecuta el script usuario automático, introduce su nombre y acá está él. Mientras tanto llega Ana Ruiz, abre la consola y ejecuta el script, introduce, acá le dice que el tiempo remanente es tanto, entonces está cargando lo suyo y salió del sistema, ¿cierto? Acá tenemos la otra consola, ambos salieron del sistema. Entonces vamos a volver a ingresar, de acá vamos a salir, vamos a aprovechar vamos a volver a ingresar, vamos a pedirle usuario llegada y acá vemos que quedó registrado Juan Pérez a las 7:28:21 y Ana Pérez, bueno, le hemos puesto Ana Ruiz, Ana no importa, a las 44. ¿Por qué se registraron los dos? Bueno, porque Juan Pérez ejecutó su programa, oprimió Enter, y luego tuvo unos 5 o 6 segundos entre que R se siguió y ahí vino Ana Pérez, pero mientras estaba cerrando todavía ya no había escrito nada, entonces bueno, quedaron ambos guardados. Entonces es una solución precaria, podríamos decir, pero efectiva en parte. No es el 100% de la solución, porque como dijimos, si en nuestro script me pide el nombre, yo introduzco el nombre y no oprimo Enter, nada de esto se ejecuta. Si después estoy tomándome un café y digo, me olvidé de oprimir Enter, vengo y oprimo Enter, se ejecuta todo esto, se va a guardar mi nombre, pero no el de Ana Ruiz, que tendría que haber quedado guardado. Vamos a ver una solución un poco más efectiva que haga esto, que traiga
solución a este problema. Bueno, vamos a ver una solución un poco más sofisticada que evitaría esa ventanita de tiempo de un par de segundos o el olvido de oprimir un Enter, pero que no involucra grandes recursos ni grandes dificultades. Para esto vamos a crear un script que se llama usuario bloqueo. El script lo analizamos rápidamente. Para evitarnos problemas le pusimos primero acá una opción que es que elimine los warnings, porque a veces en los scripts de este tipo un warning le complica la vida a las personas. Entonces con warn -1 acá al principio evitamos ese problema. Al final podríamos poner que restablezca los warnings. Entonces lo que hace el script es lo siguiente. Primero chequea con la función fileExist si existe un archivo que llamamos bloqueo txt. Este es un archivo que crea el propio script, ya lo vamos a ver, y entonces cuando el script arranca lo primero que se fija es si está este archivo. Si está, me va a dar un mensaje que dice no puede acceder momentáneamente a la base de datos, inténtelo en unos minutos. Me da 3 segundos para que yo pueda leer el mensaje y luego sale de manera automática, guardando. Es decir, que si encontrar el archivo, me dice, ¿por qué encontró el archivo? Porque lo creó otro usuario. Entonces, si uno entra, nadie está usando el espacio de trabajo, este archivo no va a estar. Entonces, se fija si el archivo está. Si es true, como no está, entonces en lugar de ejecutar esto, va a ejecutar el else y va a crear ese archivo. Crea el archivo bloqueo. Entonces, cuando un usuario entra, si no está el archivo, crea este archivo bloqueo. Si otro quiere entrar simultáneamente, cuando se ejecute esto, lo va a encontrar y lo va a hacer salir. Y después, bueno, viene normal, ¿no es cierto? Le pide el apellido y el nombre, cuenta las filas del data frame, coloca el nombre en la columna 1, coloca la fecha en la columna 2, le dice su ingreso fue registrado, se cerrará automáticamente, le da 3 segundos para que lo lea, le saqué la cuenta regresiva, no tiene sentido ya, y acá al final remueve el archivo, dejando libre el acceso a otro usuario, y sale automáticamente. Entonces de esta manera lo ejecutamos y entonces esto se llama usuario bloqueo.r. Vamos a ver si funciona como nosotros lo tenemos planeado. Acá tenemos un diagrama para entender un poco mejor. Un usuario viene, ejecuta el script. Se pregunta si existe el archivo. Si existe, no le permite entrar y sale sin actuar. Pero si no existe, crea ese archivo, ejecuta todas sus tareas, sale de R y en el proceso de salida de R borra el archivo, dejando archivo no. Entonces el otro usuario que había venido y se había encontrado con que el archivo existe, si a los 3 minutos vuelve a entrar, se va a encontrar que el archivo no está y puede ejecutar. Entonces, bueno, vamos a ver, acá estamos en nuestro espacio de trabajo, vamos a ingresar, pongamos Juan Pérez, abre una consola, ponemos acá, arranca R, vamos a hacer así para que se vea mejor, ahí, arranca R, y acá me dice, no puede acceder momentáneamente a la base de datos, inténtelo en unos minutos. ¿Por qué ocurrió esto? Y ocurrió esto porque si nos fijamos acá en el directorio, estaba el archivo bloqueo txt. Vamos a borrarlo. Entonces, vamos a salir, vamos a ingresar nuevamente. Entonces, abrimos nuestro primer espacio de trabajo. Ahí tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a dejar acá para poder ver nuestro directorio. Entonces, ejecutamos. Este se llamaba usuario bloqueo.r. Damos Enter y como podemos ver acá se creó, vamos a poner esto, acá se creó el archivo bloqueo. Entonces dice introduzca el nombre. Bueno, Juan Pérez decide irse a tomar un café antes
de seguir trabajando y deja la consola abierta. Entonces, mientras tanto, llega otro usuario, abre otra terminal, vamos a dejarla ahí, abre R, y ejecuta el programa el script que tiene que ejecutar. Le dice que no puede acceder momentáneamente a la base de datos, intenta en unos minutos y sale. O sea que acá, aunque no haya hecho nada, esta persona no puede acceder. ¿Por qué? Porque está el archivo bloqueo. Entonces, bueno, acá le dijo que espere unos minutos. Entonces, bueno, se queda esperando unos minutos. Y mientras tanto, Juan Pérez terminó el café, vuelve, introduce, vamos a ponerlo como Pérez, vamos a ponerlo con mayúscula para que se vea, Pérez Juan, y su ingreso fue registrado, y acá se pudo ver que desapareció el archivo bloqueo. Juan Pérez cierra la consola y Ana Ruiz vuelve, arranca el script, busca su script que se llamaba usuario bloqueo. Dice, bueno, estará desbloqueado ahora. Acá pudo ingresar y se creó bloqueo, o sea que ahora no va a poder entrar otro. Entonces, bueno, acá lo introduce. Ruiz Ana, oprime Enter, su ingreso fue registrado, se cerrará automáticamente y ahí se cerró y ahí desapareció bloqueo. Si no lo vio, vuelve un poquito para atrás. Sale de acá. Viene el jefe a ver cómo trabajó la gente hoy. Abre la terminal. Pide usuario llegado y acá vemos el registro de Juan Pérez, que lo logró registrar. Mientras tanto Ana no lo pudo hacer, después cuando lo hizo Ana quedó registrado. Entonces, de esta manera es una solución, no digamos definitiva, porque siempre podemos tener alguna sorpresa, pero una solución bastante más completa que las anteriores. Muy bien, vamos a continuar con otro recurso que podríamos aplicar. Acá estamos dentro de la carpeta que hemos creado en el escritorio, R91, donde tenemos los scripts. Habíamos visto un primer script. Este era un script que funciona creando el archivo bloqueo que vimos recién. Entonces, como dijimos, el script se fija primero si en el directorio está bloqueo, si está presente no permite el acceso y sale sin guardar. Mientras que si no está, toma la opción else y crea este archivo, y entonces cualquier usuario que quiera entrar a este espacio de trabajo no lo va a poder hacer. Luego cargamos todos los datos y sale automáticamente guardando, y antes de eso borra el archivo. Pero podríamos trabajar, si lo deseamos, con el script original que habíamos hecho, que simplemente lo que hace es una forma sencilla, pide los datos y luego uno tiene que cerrar. Pero para esto, ¿cómo hacemos para crear el archivo bloqueo? Veamos el recurso que vamos a plantear. Vamos a abrir una terminal. Acá tenemos una terminal, vamos a ampliar un poco, ahí estamos. Vamos a dejar así para que se vea esto. Entonces, ingresamos a R y lo que podemos hacer es utilizar las funciones que hemos aprendido, que son las funciones .first y .last. Vamos a ver cómo se diseñaban estas funciones. Esto ya ha sido estudiado en módulos anteriores, entonces nosotros parte de nuestro script lo podríamos poner dentro
de la función .first. Veamos acá. Toda esta parte que está acá, la podríamos copiar entera y digamos, podríamos poner hasta este sitio. Copiamos esto, que sería la evaluación si el archivo bloqueo está o no. Entonces, venimos a nuestro espacio de trabajo y definimos la función .first. Esta función se ejecuta cada vez que uno entra al espacio de trabajo. Y como toda función se define de esta manera: function, entre paréntesis si hay argumentos y valores, y luego se cierra se abre y se cierra una llave. Entonces, acá dentro, nosotros acá pegaríamos nuestra función, que es lo que copiamos recién. Acá tenemos, bueno, acá nos hizo un error, vamos a limpiar. Vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. La vamos a escribir para hacer más fácil. .first. Abrimos la llave y empezamos a definir nuestra función. If file exists, busca la función bloqueo txt y evalúa respecto a la condición true. Abrimos otra llave y entonces nos dice print: no se puede acceder momentáneamente a la base ponemos la función syslib en 3 segundos y acá tenemos quit, save, no queremos status 0 y run last false. Acá viene el else con minúscula y crea el archivo bloqueo txt. Y acá cierra la llave que cierra el else y esta llave cierra el if. Nos falta cerrar la llave de la función .first. Entonces ahí damos enter y ahí la grabó. Si vemos la función .first es la que hemos escrito, parece no tener ningún error. Entonces esta función se va a ejecutar cuando entremos al espacio de trabajo. Entramos al espacio de trabajo, se fija si está bloqueo. Si está, no nos deja entrar. Y si no está, lo crea. Ahora vamos a hacer la función .last, que la función .last lo que hace es cuando salimos tendría que borrar el archivo bloqueo para que otro pueda entrar.
Entonces se define, vamos a limpiar un poco la pantalla, se define de la misma manera. Esto lo puede revisar todo en el primer módulo de este curso. Tenemos, abrimos la llave y entonces cuando sale nos tendría que decir nada, simplemente hace file remove, bloqueo txt y ahí terminaría nuestra función. Podemos poner alguna otra cosa, pero con esto sería suficiente. Cerramos ahí, controlemos que esté bien, file remove, bloqueo txt. Entonces vamos a probar cómo funciona esto. Vamos a salir de nuestro espacio de trabajo guardando para que se guarden estas funciones. Acá dice que no puede remover el archivo porque obviamente no existe. No importa. Salimos de la consola y volvemos. Vamos a ejecutar por ejemplo, nosotros podríamos ejecutar este script que nos permite ingresar los datos porque estamos protegidos por ese archivo bloqueo. Pero vamos a ver si funciona. Entonces, abrimos una terminal acá, la ampliamos un poco, a ver si ahí nos queda bien, que nos deje ver. Entonces, vamos a ingresar. Yo acá abrí la terminal, pero todavía no abrí R. Acá, fíjense que dentro del directorio donde está nuestro espacio de trabajo, está solo el archivo .rdata, .rehistory y los 3 scripts. Entonces yo oprimo R y como podemos ver acá se creó bloqueo. Entonces si viniera otro o de otra terminal, de otra computadora, alguien por ejemplo quisiera abrir una terminal acá, cuando intente abrirla le dice que no se puede acceder, que lo intente dentro de unos minutos. ¿Por qué? Porque está la otra consola, que es esta, está abierta y hay alguien trabajando. Entonces, bueno, esta persona tendrá que esperar e intentarlo. Si lo intenta mientras esta esté abierta, va a tener siempre la misma respuesta. Entonces, bueno, tendrá que esperar y probar hacerlo. Entonces, mientras esta consola, que fue la que abrió, la que creó bloqueo, puede trabajar, dejarla abierta, irse de vacaciones y nadie va a poder ingresar a este espacio de trabajo. Ahora, cuando termine, pide guardar o no, dependiendo es exactamente lo mismo. Vamos a ver que si todo funciona bien, al cerrar esta consola, este archivo que está acá, bloqueo, debería borrarse. Entonces, supongamos que salgo sin guardar, porque no, lo que he hecho no lo tengo que guardar, y acá vemos que se borró el archivo bloqueo. Entonces de esta manera es como que bloqueamos todo el espacio de trabajo. Por supuesto, uno puede poner bloqueos parciales para una base de datos en particular, ingeniárselo a través de variables. Eso se puede hacer, son cosas que iremos viendo en el futuro.